Muy buenas tardes de este miércoles 26 de noviembre de 2025. Hoy, la verdad, estamos muy contentos porque finalmente vamos a concretar una idea en la que venimos trabajando desde hace unas cuantas semanas. No solamente vamos a presentar dos muy buenos libros de dos muy buenos amigos, dos intelectuales venezolanos eh, de mucho valor, con un trabajo al que vale la pena conocer a profundidad, estudiar, leer, sino que además logramos, no lo dice como si fuera, pero bueno, sí, eh, o sea, nosotros celebramos particularmente no solamente estar presentando estos libros, sino eh, haber logrado ponerlos en diálogo, ¿no? Que es un poco la idea. Eh, Obviamente, lo hemos comentado en más de una oportunidad. Bueno, al comienzo nos animaba como la idea de demostrar una cosa que para nosotros era más o menos evidente, ¿no? Que aquí, a pesar de, digamos, de las dificultades de estos tiempos y de los traspiés y de los obstáculos, etcétera, obviamente aquí se sigue pensando, se sigue produciendo análisis además, digamos, con rigor, aportes, se siguen produciendo aportes intelectuales de gran valor, insisto. Eh, Eso lo comenzamos a hacer en un contexto en el que cuando comenzamos en el que cuando comentábamos a algunos amigos cercanos, no, vamos a abrir un espacio para presentar libros, nos decían libros, o sea, que no sé, ni siquiera se están publicando libros. Y era mentira, o sea, obviamente, repito, ahí por supuesto que se hizo bastante difícil de un tiempo para acá publicar y todo esto, pero en ningún momento, es decir, más allá del objeto cultural, lo que queremos, porque esto es como, en resumen, la idea fuerza que anima este espacio, lo que nos interesa es remarcar que se sigue produciendo y no solamente eso, sino que se sigue publicando, ¿no? Es decir, se sigue apostando por el espacio público, por animar el debate intelectual en el espacio público, más allá de cualquier pretensión de protagonismo o más allá de egos, nos consta que es así. Entonces, bueno, que este sea un espacio donde podamos, digamos, demostrar eso o aportar a que se caiga en cuenta sobre esta realidad, a nosotros nos alegra mucho. Luego, bueno, una vez logrado eso, yo no sé cuántos libros hemos presentado aquí, pero ya van unos cuantos, ya yo sé que van más de 10. Eh, entonces, digamos que aquí ya llegamos a un punto en el que logramos poner a dialogar, como ya comentaba, a los autores, a los libros, a las obras, en un contexto en el que esto es complicado, es realmente complicado, ¿no? Eh, digamos, crear condiciones para, bueno, si en Venezuela es un lugar donde es incluso complicado decir cosas que son obvias, ¿no? Hay como una cerrazón, incluso una paranoia para escuchar cosas que están en la boca de las mayorías populares. Imagínense esto trasladado al ámbito intelectual, ¿no? Hay como mucha, hay como una cierta eh, inclinación al trabajo autorreferencial, yo creo que mucho prejuicio, un prejuicio además fundado en el hecho de que no nos leemos, ¿no? Ahí yo creo que también, yo sé que esto sé que no son cosas nuevas, nuestros intelectuales tienen muchas décadas escribiendo sobre estos asuntos, ¿no? Pero bueno, eh, hay como hay como un cierto, hay como una cierta sospecha que se cierne sobre las cosas que producimos nosotros y nosotras aquí en Venezuela, ¿no? Cuando, vuelvo al inicio, bueno, se producen cosas eh, de mucha profundidad, con mucho rigor. Y este par de libros son una
muy elocuente demostración de eso. Por una parte tenemos Dialéctica, Valor y Dominación, de Roger Landa. Este es un libro que además ganó el premio del concurso para autores inéditos, mención ensayo 2024, un libro editado por Monte Ávila Editores Latinoamericana, que es quien convoca al concurso. Este libro lo va a estar presentando el autor de este otro libro, que es José Romero Losaco, Historias Globales desde el Sur, Sistema Mundo y Divergencia Colonial. Hoy Roger va a presentar el libro de José y este viernes José va a presentar el libro de Roger Landa. Como hoy le voy a dar de inmediato la palabra a quien me acompaña, mi querido amigo José Romero Losaco, a mi derecha Manuel Azaje Reverón, compañero de SEDES. Bueno, José es como mi miembro honorario de SEDES, ya, ¿no? Lo único es que no te pagamos nada, pero por ahora. Por ahora, pero es parte, nosotros lo consideramos parte de nuestro equipo ya. Pero como es Roger quien va a presentar el libro hoy de José Romero Losaco, además vale la pena comentarlo, José. Yo no recuerdo si fue el primer curso, seminario que tú dictaste aquí, era básicamente sobre el libro. Era como una suerte de avance de lo que hoy es un libro hermosamente editado por Acal, este mismo año. Como es Roger quien va a presentar hoy el libro de José, luego de lo cual, por supuesto, vamos a tener el correspondiente diálogo, bueno, me toca presentar a Roger. Roger es licenciado en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Procesos Sociopolíticos de Integración Venezolanos, Latinoamericanos y del Caribe, IDEA, y doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ha participado en calidad de investigador becado en instituciones como el CELAR, el Centro Nacional de Estudios Históricos, la Escuela Venezolana de Planificación y CLACSO. Autor del libro, ya lo decía, Dialéctica, Valor y Dominación, ensayo sobre el patrón de poder de la modernidad, publicado este año. Ganó el premio el año pasado, pero fue publicado este año por Monte Ávila Editores. Bueno, Roger, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Roger no está en Caracas, nos está acompañando virtualmente. Y bueno, de inmediato te dejo en el uso de la palabra para escucharte, hermano. Bien, gracias Reinaldo por la presentación y por la invitación. Quería enfatizar lo que tú comentabas sobre el tema de la importancia de dialogar entre las tradiciones de pensamiento en Venezuela y entre los autores contemporáneos y los autores contemporáneos, ¿no? Porque ciertamente es recurrente, y tú decías bien que hay una larga tradición, una larga disputa en torno a esto, que entre los cientistas sociales, los filósofos, los historiadores en Venezuela, poco nos leemos. Y tendemos a hacer, sobre todo son prejuicios y juicios mal fundados sobre la obra y la elaboración de la obra de los demás investigadores, y caemos a veces en muchas rencillas personales. Entonces yo creo que esta dinámica de colocar en diálogo dos libros que se refieren en buena medida a una misma realidad, pero van desde enfoques paralelos, no siempre convergentes, pero con puentes de diálogo y puentes de tensiones que permiten, ¿no? Considero yo, profundizar en esta realidad y problematizarla de manera bastante puntualizada y mostrar cómo, dentro de las dificultades de Venezuela, la coyuntura económica e internacional que estamos viviendo actualmente, seguimos pensando los grandes problemas que nos convocan, ¿no? En Venezuela, en el continente y en general en el sur global. Entonces yo quiero comenzar primero reconociendo el valor del libro, que además ganó el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, mención Ciencias Sociales y Humanidades este año en Venezuela. Entonces, este reconocimiento creo que no es güero y da el clavo en la medida en que es un texto que
propone una serie de discusiones que son discusiones que se están dando a nivel global y lo hace con una voz propia, es decir, es un libro que no solamente recoge una serie de autores, una serie de tradiciones, sino que también va proponiendo elementos interpretativos y que permiten profundizar varios elementos que han estado en el ojo del huracán de lo que se conoce como el programa de investigación de la modernidad-colonialidad, ¿no? Entonces, para mí, esto es fundamental y en el espíritu del libro, que es dialógico y discute con una serie de autores de gran valor, como Aníbal Quijano, como Enrique Dussel, como Immanuel Wallerstein, como Giovanni Arrighi, como el Grossfogel, etc. Entonces yo también voy a hacer una presentación dialógica que va primero a mostrar lo que considero son los dos grandes ejes que el libro aborda de forma problemática, interpretativa y propositiva, para luego hacer algunas consideraciones en torno a lo que es esa propuesta y los límites que yo veo en las consideraciones que plantea José Romero Losaco a partir de las interpretaciones que yo vengo elaborando también y que una parte de ellas están plasmadas en el texto que mostró Reinaldo, ¿no? Entonces, bueno, hablaba de dos ejes, digamos, que articulan el texto de José Romero Losaco. Yo creo que hay un acercamiento importante en ambos ejes, y es que el autor, José Romero, se acerca a los presupuestos, a ciertos presupuestos que han estado, digamos, sin mayor discusión dentro de los programas que abordan el problema de la modernidad-colonialidad. Entonces, José Romero va evaluando ciertas implicaciones epistemológicas y metodológicas de estos presupuestos, pero además lo contrasta con nuevas investigaciones históricas, nuevos datos que han aportado investigaciones históricas a nivel global, también con nuevos desarrollos conceptuales, y a la vez va proponiendo una nueva forma, o no nueva, sino una forma alternativa de entender estos nudos problemáticos, de atender a las implicaciones epistemológicas, interpretativas, analíticas y políticas que tiene la no discusión de estos presupuestos, y entonces nos encontramos con una proposición que intenta articular el discurso en torno a la crítica de la modernidad desde una perspectiva bastante novedosa. Entonces, el primer eje del cual quiero resaltar y que es uno de los nudos problemáticos que atiende José Romero en su texto es en lo que se conoce como la discusión de la gran divergencia. Es decir, ese momento en la historia en el cual Europa Occidental, o lo que se conoce como Europa Occidental, esa construcción imaginaria que llamamos Europa Occidental, se vuelve hegemónica en el sistema capitalista mundial, ¿no? Es decir, rebasa lo que han sido las civilizaciones de mayor peso antes de la hegemonía occidental, fundamentalmente rebasa a la China. Entonces, esta discusión en torno a la gran divergencia, hay una bibliografía, sobre todo de corte económico e histórico, que va a mostrar, y haciendo una recopilación de datos bastante extensa, cómo hay un momento en el cual Europa Occidental logra ese cambio, esa transformación que le permite sobreponerse a lo que había sido las civilizaciones de mayor peso en la historia del sistema mundo. Entonces, lo que encontramos en el análisis de José Romero es primero una crítica al tono economicista de estas revisiones de la gran divergencia, pero además una falta metodológica de entender las unidades de análisis. ¿Por qué? Porque lo que son los grandes aportes de lo que intervienen en el debate sobre la gran divergencia, fundamentalmente aísla a Europa y China y no ven lo que habían sido los intercambios anteriores a lo que se considera esta gran divergencia que se produciría, digamos, luego de la apertura del Atlántico y fundamentalmente durante el siglo XIX, que es cuando Europa Occidental logra doblegar a China, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación importante que hace el texto,
que revisa la bibliografía y los aportes de varios autores en torno al tema de la gran divergencia y señala la necesidad de incluir una visión metodológica que no aísle estas unidades, además que la misma composición de las unidades, porque se toma a China como unidad, pero a la vez se toma a Europa como un conjunto unitario cuando realmente no lo era para el momento, ni antes ni después de lo que se llama la gran divergencia, ¿no? Entonces, otro punto importante que me parece valioso en el recorrido que hace José Romero en el eje de la discusión de la gran divergencia es la falta de entender cómo antes de esta divergencia ya había una serie de conexiones regionales y continentales en todo en lo que se llama el sistema euroafro-mediterráneo y asiático, ¿no? Toda esta gran zona de amplio intercambio comercial, cultural, tecnológico, político, etcétera, en torno a los cuales se tejen una serie de conexiones comerciales, políticas, etcétera, y que no son tomadas en cuenta al momento de entender ese paso o esa transformación que logra Europa Occidental frente a otras sociedades que hasta ese momento habían estado en el centro o habían tenido un peso comercial, cultural, tecnológico más importante que la misma Europa. En ese sentido, él propone, ¿no?, a partir de ciertos autores, la necesidad de un modelo de comparación que contraste estas relaciones de esas unidades no como aisladas, sino como unidades abiertas que en esa misma interacción pueden entonces entender que el surgimiento de la hegemonía occidental se debe a una serie de conjunciones históricas y coyunturales que no que deben ser entendidas alejadas del discurso de la historia, de lo que se llama el modelo ario de la historia universal. Europa tendría ciertas condiciones, ciertas características que la harían superior o intrínsecamente superior, y entonces esta divergencia se produce debido a estas características o a alguna particularidad que solamente se hubiese dado o se dio en Europa. Por poner un ejemplo, el desarrollo tecnológico o en el caso del espíritu del capitalismo protestante, etcétera, ¿no? Cualquiera de las dimensiones que algunos de los autores que representan esta historia, este modelo ario de la historia universal, traigan a la colación para hacer ver cómo Europa pudo entonces desde sí misma superar en estos términos a la China y a las demás civilizaciones e incluso convertirse en una civilización hegemónica. En ese sentido, José busca mostrar cómo estas interpretaciones siempre se abordan desde una proyección del presente hacia el pasado y homogeneizan toda una heterogeneidad de líneas de desarrollo histórico posibles y que hasta eran potenciales hasta cierto periodo de la historia, y las cierran entonces en torno a colocar a Europa Occidental como el modelo a seguir, y a partir de ahí hacen comparaciones para ver qué tenía o qué no tenía o qué le faltaba a la China y por qué entonces Europa pudo convertirse en hegemón a nivel histórico del sistema capitalista. En ese sentido, dentro del mismo eje interpretativo, José comienza entonces a estudiar lo que se conoce como la propuesta de los sistemas mundos, fundamentalmente en la voz de Wallerstein, aunque también hay otros autores que él aborda en el texto, pero el más central en el texto, digamos, es Wallerstein. Y también encuentra allí resabios de esta lectura eurocéntrica, donde el sistema mundo vendría a ser una configuración propia que surge de Europa y que se expande entonces al resto del continente. O sea, lo que va a mostrar José Romero es que esta visión de difusionismo europeo en el cual Europa construyó desde sí misma una serie de elementos que luego le permitieron expandirse por sobre y construir Europa, el sistema mundo. Él, rescatando otra serie de lecturas históricas, propone una lectura en la cual
las conexiones mercantiles, comerciales, culturales, políticas, sobre las cuales Europa se expande, no las crea Europa, sino ya había una serie de interconexiones bastante importantes e incluso había ya varios procesos de globalización dentro de este sistema mundo afro-euroasiático, ¿no? Que abarca toda esta gran masa continental, en la cual Europa Occidental era simplemente una periferia, la periferia precisamente más occidental de todas las conexiones de este sistema mundo, y que recién ella comienza en el siglo XVI entonces a volverse a conectar y a crear cierta autonomía dentro de un sistema del cual ella no fue la creadora, sino simplemente fue copartícipe, se alimentó de este sistema y posteriormente crea las condiciones para volverse hegemónica dentro de este sistema, ¿no? Entonces, aquí José Romero introduce una discusión en torno a lo que se conoce como el largo siglo XVI, ¿no? Este periodo es clave en las interpretaciones del sistema mundo, en el cual sería el siglo donde Europa gesta toda esta serie de condiciones bajo las cuales entonces logra posicionarse hegemónicamente desde sí misma por sobre los demás sistemas que existían hasta el momento y construir este sistema mundo de la economía capitalista. Aquí también entonces entra la discusión en torno a lo que se llama la transición al feudalismo, que es una idea que ha venido siendo cuestionada por distintos autores, porque forma parte precisamente de esta lectura en la cual Europa sería... Roger, te, te perdimos como de 30 segundos para acá. Ajá, entonces retomo, Ajá. voy. Entonces, discutir la centralidad del siglo XVI en las interpretaciones en torno a la conformación del sistema mundo capitalista permite descentrar también la lectura eurocéntrica de las propuestas de Weilstein, Arrighi y otros teóricos, donde Europa no sería la gestadora de ciertas condiciones durante este largo siglo XVI que le permitieron entonces sobreponerse a la China, eh, sino que sería más bien un proceso de reconexión que hizo Europa occidental, la Europa latino-germánica de la cristiandad, hacia los procesos que ya vendían por distintas oleadas de globalización en toda la masa territorial afro-euroasiática, ¿no? Entonces, aquí él introduce varios elementos, por ejemplo, del marxista japonés Kojin Karatani, creo que lo dije bien, donde propone, criticando cierta lectura del marxismo ortodoxo de sucesión de modos de producción, e introduce los elementos de los modos de intercambio y ver cómo entonces el sistema mundo afroasiático mediterráneo y luego en la expansión global eh, tenía una serie de procesos de intercambio, no solamente comercial, estoy hablando de intercambio en general entre las sociedades políticas, culturales, tecnológicas, como he comentado hace rato, que generaron todo un sistema de configuración que permite entender que no existe entonces una sucesión lineal de modos de producción, sino un intercambio de un sistema que se va configurando y que es el sistema que luego de las transformaciones introducidas por la hegemonía capitalista es el sistema que desemboca en los procesos que tenemos actualmente dentro de la configuración del capitalismo global. Entonces, aquí es importante señalar que José Romero introduce su voz para proponer que la divergencia o la discusión sobre la divergencia, él no pretende zanjar ni responder el momento en el cual se produce esta divergencia, sino introduce un elemento de discusión que es fundamental para las sociedades y los pueblos del sur, que es la colonialidad. Entonces él va a hablar de la divergencia colonial para mostrar la necesidad de que en este recorrido, en esta comprensión de la construcción de una hegemonía europea occidental, la cuestión de la colonialidad es fundamental. Entonces es una divergencia en la cual nos lleva a
prestarle atención, y esto es un desplazamiento que opera en José Romero lo saco dentro de su texto, y es un desplazamiento propositivo en el cual la discusión sobre la divergencia va a ser mirada entonces desde aquellos pueblos que se llaman pueblos sin historia, que en los relatos estándares del modelo ario de difusión europea habían quedado como sociedades o pueblos o comunidades pasivas ante la expansión del capitalismo. Entonces, cuando uno mira los procesos de intercambio anteriores a esta expansión, cuando uno mira la actividad que tuvieron grandes civilizaciones anteriores al despegue europeo occidental, y todo lo que construyeron en términos de interconexión global del sistema mundo, puede entender que esta historia borrada y silenciada y transfigurada imaginariamente por Europa es desde donde uno se puede colocar, no solamente para darle voz a aquellos que habían quedado sin voz, sino para comprender los procesos de transformación que conllevaron al despliegue del capitalismo, al ascenso de Europa occidental, y que ha convocado entonces en los últimos decenios a las discusiones en torno al declive de este sistema y de la misma hegemonía occidental. Entonces, aquí se introduce el otro eje por el cual el libro de José Romero recorre y avanza hacia las discusiones en torno al programa de la modernidad colonialidad, que es la fecha de 1492. Entonces, en este punto, José Romero discute con autores que son fundamentales en lo que él comienza a llamar el primer giro de colonial, como Aníbal Quijano, como Enrique Dussel, Walter Miñolo, etcétera, por nombrarlos, digamos, los tres nombres más conocidos, que colocaron el acento y la centralidad de la expansión atlántica de Europa, de la Europa latino-germánica, de la cristiandad sobre América, como el punto de inicio de la modernidad. Y a partir de allí comprendieron entonces los problemas de la divergencia, los problemas del estancamiento del mundo musulmán, los problemas de la constitución de la colonialidad en América y posteriormente en el mundo musulmán, en África, en la India y luego en China. Entonces, la propuesta de José Romero es entender que al Enrique Dussel, Miñolo, Quijano, adoptar la teoría del sistema mundo de Wallerstein sin discutir los presupuestos eurocéntricos o algunos de los presupuestos eurocéntricos que aún se mantienen en estas nociones, como descuidar precisamente que antes del largo siglo XVI ya había una interconexión bastante importante y dentro del sistema mundo, como obviar la conformación de lo que son los presupuestos de la sociedad moderna dentro de la misma Europa latino-germánica. Entonces, obviar estos elementos introduce un elemento de solución sin continuidad que él llama, en el cual 1492 sería el punto de quiebre donde la modernidad comienza su despegue frente a los demás procesos históricos hasta convertirse en la forma civilizacional hegemónica en el sistema capitalista. Entonces, aquí José Romero introduce un segundo desplazamiento para mostrar cómo todos los elementos que se pueden rastrear como característicos de la modernidad fueron incubados y desarrollados dentro de la Europa latino-germánica de la cristiandad. Incluso él propone que lo que se conoce como modernidad no es más que la secularización de un proceso de dominación gestado dentro de la cristiandad, y en el cual 1492 es la continuidad atlántica de este proceso de colonización y dominación del otro medieval y del otro interno a Europa, y el otro inmediatamente distinto a Europa, que era en este caso el mundo musulmán y el mundo judío. Entonces aquí la apuesta de José Romero es intentar mostrar que estas continuidades estructurales entre las sociedades latinogermánicas de la cristiandad y la modernidad vienen a desplazar la discusión en torno a la transición entre feudalismo y modernidad. Es decir, no habría una tal transición, sino bien una continuidad estructural donde se gesta lo que es el fundamento ontológico
de la modernidad, que sería este ego idolátrico, este ego conquero que llama Dussel, que se va sobreponiendo a partir de una serie de epistemicidios, genocidios epistemicidios, como lo mostró Ramón Grofogue, y Romero toma esa tesis de Ramón Grofogue para ir entonces divisando cuáles son estas estructuras de colonialidad con las cuales Europa entonces introduce una lógica que antes no estaba en el sistema mundo sobre el cual ella se expande. Entonces aquí 1492 queda desplazado del eje, al igual que el largo siglo XVI, para introducir un elemento de continuidad donde la constitución de la subjetividad moderna, una subjetividad que, y esto hizo énfasis Dussel y Quijano, una subjetividad que se expande a expensas de la conquista del otro, en sentido no solamente del otro subjetivo, sino también el otro cosificado como naturaleza. Y esta subjetividad entonces sería una expansión, una continuidad entre la sociedad de la cristiandad, esta inversión de la cristiandad latino-germánica, que simplemente se seculariza, entonces transforma los presupuestos teológicos operaba en presupuestos supuestamente no teológico, constricción y constitución de la autentarse como todo este proceso del sistema global y imponer entonces una lógica de dominación. Dale, no, pero fueron los últimos 10 segundos nada más. Pero vamos a esperar que está la conexión, ajá, está inestable ahorita. Ahí, Roger, dale. Entonces, comentaba que esta continuidad estructural entre lo que es la subjetividad de cosificación de la otredad, tanto de la naturaleza como de la otredad humana, es lo que Europa Occidental va entonces a introducir como elemento diferenciador de una lógica dominadora a lo interno del proceso de expansión de un sistema mundial que no operó su constitución desde Europa, sino que ya funcionaba de una determinada lógica estructural de intercambio, en el cual Europa entonces introduce este elemento de conformación ontológica de una civilización de muerte y de constricción de dominación, de una voluntad de poder por sobre las demás civilizaciones. Entonces va a ser esta expansión de una subjetividad conquistadora, dominadora, de un ego moderno, diría Enrique Dussel en su última obra, lo que es el fundamento ontológico de la expansión europea occidental, con lo cual entonces la fecha de 1492 queda desplazada y forma parte de una serie de genocidios epistemicidios que fueron dando profundidad a esta lógica dominadora de la Europa latino-germánica, que ahora se seculariza y transforma sus presupuestos teológicos en presupuestos científicos, tecnológicos, de camuflaje, camuflando el fetichismo, entonces dominación de la otredad, a partir de la conquista del mercado, que ya había sido creación de otros procesos de globalización del sistema mundo, en los cuales Europa había estado relegada antes del largo siglo XVI, ¿no? Entonces tenemos, para resumir, dos ejes que articulan el texto de José Romero, dos ejes en los cuales él introduce discusiones con autores y corrientes determinadas sobre la gran divergencia, el primer eje, y sobre la colonialidad a partir de 1492. Él desplaza ambos ejes en el primer caso para introducir la divergencia colonial como proceso de comprensión de la expansión europea, no desde la misma Europa, sino entendiendo la agencia y la acción de estos pueblos que habían construido todo un sistema de interconexión global en la masa continental afroasiática, sobre la cual luego la Europa latino-germánica se va a expandir. Pero además, al desplazar esta visión de la gran divergencia, criticar los presupuestos metodológicos sobre los cuales se coloca esta divergencia,
También desplaza entonces en el segundo eje la centralidad de 1492 para mostrar que la misma negación de la autoridad interna en la Europa, pero la autoridad inmediata, distinta, que significaba el mundo musulmán y el mundo judío, también introduce entonces una lectura mucho más amplia en el cual descentra el americanocentrismo del primer giro de colonial para proponer un segundo giro de colonial que tome en cuenta esta dimensión de la totalidad de las críticas hacia la unidad de análisis del sistema mundo, que no permite entender la expansión o todo lo que configuraba estas relaciones de intercambio antes de la expansión de la Europa occidental, y ver entonces la continuidad estructural de los presupuestos de la modernidad con la sociedad latinogermánica en su secularización de la cristiandad. Entonces yo creo que estos elementos que él propone a partir de la lectura y el contraste y la crítica teórica, epistemológica e histórica de las principales posturas en torno a ambos ejes, tienen un valor propositivo de abrir la brecha de investigación y entonces no cerrar la interpretación en torno a la colonialidad del poder con las conclusiones que ya había dado la filosofía de la liberación o el primer giro de colonial, sino mostrar cómo hay aún un proceso de, hay elementos de eurocentrismo, hay elementos de difusionismo europeo, hay elementos del modelo del área de la historia universal que van permeando y que aún permanecen en estas lecturas y que deben ser entonces puestas en discusión con el programa entonces de historias globales desde el sur. Entonces él también va a criticar los programas de historias globales que no dan voz a estas civilizaciones que habían quedado sin historia y que ahora se convierten en agencias que pueden entonces historiar los procesos de constitución del sistema mundo a partir de las interacciones y las actividades, no solamente como sociedades o civilizaciones pasivas, sino como sociedades y civilizaciones activas en la construcción de todo el sistema mundo. Entonces, para introducir ahora los elementos de discusión, y son quizás los principales elementos que yo veo como límites en esta primera aproximación, porque es un texto que va a tener seguramente continuidad y es un texto bastante claro en el momento de hacer las propuestas en torno a estos dos ejes. Sin embargo, hay algunos elementos que yo considero que quedaron en los límites de los mismos problemas que va desanudando en torno a la crítica al sistema mundo, en torno a la crítica a la gran divergencia, a la divergencia colonial y en torno a la crítica de la fecha de 1492. Entonces, el primer elemento que yo veo, digamos, problemático en la propuesta de Romero es que, si bien, y yo concuerdo con él en las críticas a la unidad de análisis y al sistema mundo como unidad de análisis, que no pretender el despliegue de todas las líneas de evolución histórica y cómo se interrelaciona a nivel global para crear lo que conocemos hoy como sistema mundo capitalista, no nos propone una nueva unidad de análisis. Recoge algunas reflexiones del marxista japonés Kojin Karatani sobre los modos de intercambio y la crítica a los modos de producción, pero digamos no hay una propuesta en torno a una posible unidad de análisis que permita entonces solventar los problemas metodológicos y epistemológicos interpretativos que no solucionan la concepción de los sistemas mundos. Por mi parte, yo creo que no los modos de producción, sino la noción de formaciones históricas que ha construido el marxismo crítico, no el marxismo dogmático, sino el marxismo de las tradiciones críticas, podría ser una unidad de análisis que permitiría entender entonces esta interconexión global entre distintas formaciones sociales o formaciones históricas y cómo cada una de ellas en esa interacción con otras formaciones van construyendo, ¿no?, lo que conocemos como sistema mundo capitalista.
Entonces, otro de los límites que yo considero y que tiene que ver con el problema de la unidad de análisis es que si vemos entonces las continuidades entre la Europa latinogermánica y la secularización de la cristiandad con la modernidad, y sería entonces el ego dominador lo que Europa introduce como lógica propia para ir construyendo su hegemonía dentro del sistema mundo capitalista, esta introducción del ego habría que ver si es suficiente para explicar la construcción hegemónica de Europa Occidental. Es decir, estamos ante una propuesta en la cual, y también una propuesta a la cual llegó el último Enrique Dussel, por decirlo de alguna forma, ¿no? en un texto editado póstumamente, en el cual Dussel llega a la conclusión de que la modernidad es la totalidad y lo que es el fundamento de esa modernidad vendría a ser la constitución del ego moderno en sus distintas expresiones analógicas, el ego conquido, el ego idolátrico, el ego que extermina la otredad, etc. Entonces, yo creo que este es un límite, digamos que en una propuesta que va más en la tradición de la crisis de la metafísica, en el cual la constitución de un yo dominador vendría a ser entonces el fundamento lógico de una hegemonía que se construye a nivel global. Yo creo que esto limita bastante lo que podría ser la visión de esta continuidad estructural de la construcción de una Europa moderna que luego se expande por sobre las demás civilizaciones. En la interpretación que nosotros hemos propuesto en el otro texto, yo lo que veo, y este es otro elemento de discusión, es que en 1492 no verlo como una ruptura a nivel de la Constitución o de un acontecer, mejor dicho, que transforma cualitativamente lo que son los procesos de dominación, no está reñido con ver la continuidad estructural de ciertos elementos de la sociedad latinogermánica de la cristiandad. Porque si bien es cierto, el racismo, la dominación sobre los cuerpos femeninos, eh, el exterminio del otro, en el caso de los musulmanes, de los judíos, son procesos que se gestaron en esta sociedad y que luego se expanden con la modernidad, y por eso también es posible hablar de continuidad estructural. Solamente el proceso o la intencionalidad de un ego dominador creo que no es suficiente para construir un patrón de poder que se expande por sobre todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí yo introduzco un elemento en el cual en 1492 no solamente una fecha de la apertura atlántica, sino el comienzo de la construcción de un patrón de poder en el cual se inserta un mecanismo que yo voy a llamar precisamente la colonialidad, en el cual la reproducción del mundo de la vida empieza a estar mediada por la reproducción del capital, y esto sucede a partir de la escisión entre valor y valor de uso. Entonces, este mecanismo de escindir y colocar al valor como el mediador fundamental de la vida, lo que permite entonces un control indirecto de los metabolismos sociales, y entonces pensar el capital no como una sucesión de modos de producción, sino como una relación de dominación que se hace metabólico a partir de este mecanismo en el cual tiene visiblemente el ego conquido y el ego moderno una proyección material sobre lo cual puede entonces actuar y construir este patrón de poder. Otro elemento que yo quisiera destacar como problemático en la lectura de José Romero es la relación de las distintas escalas, porque si bien es cierto, podemos hablar de entonces una historia global desde el sur, entonces necesitaríamos entender cómo hablar desde las distintas escalas geohistóricas que se van conformando y produciendo en esta historia global que se va conformando como historia de un sistema mundo. Porque además, si desplazamos la mirada y criticamos la visión dogmática que ve una linealidad de sucesión de modos de producción, con lo cual estoy de acuerdo, si criticamos la lectura que ve en la sucesión del modo
de producción feudal al modo de producción capitalista, que lo que termina es justificando entonces luego la sucesión del capitalismo al modo de producción comunista, socialista, como lo queramos llamar, porque introduce elementos mecánicos y lineales que no sucedieron realmente en la historia global y en la historia del sistema mundo. Si hacemos ese desplazamiento, entonces podríamos abrir la lectura o una posible lectura a comprender el sistema mundo como un único sistema en expansión, y entonces tendríamos que la conformación del sistema capitalista global podría ser leído como el culmino de la expansión de un sistema en el cual el capitalismo entonces sería un sistema, no sería un sistema histórico posible de superar, sino sería un elemento interno a un sistema en continuo cambio, que ha estado siempre en continuo cambio, y uno de estos últimos cambios introducidos fue el elemento del ego moderno europeo occidental. Entonces podríamos tener quizás un sistema mundo capitalista en el cual este ego no sea central y seguir andando con este sistema mundo capitalista. Entonces, pensar cómo se puede entonces trascender el sistema histórico es otro de los límites que no, digamos, en los cuales el libro permanece y no profundiza en estos elementos. Porque además pensar esto también indica pensar que si bien el mercado global no fue creación del capitalismo y de la Europa occidental, sino que ya existían amplios intercambios mercantiles y mercados, digamos, regionales y continentales que luego fueron integrados, como lo conocemos hoy, como mercado mundial, lleva a la discusión entonces en pensar la diferencia entre mercado y capitalismo. O sea, mercado como lugar en el cual se realizan una serie de intercambios comerciales a nivel global, y el capitalismo entonces como una lógica depredadora de este mercado. Entonces, ¿cómo queda esta discusión al interno de el programa de las historias globales desde el sur? ¿Cómo entender entonces esta relación si vemos que el capitalismo es una relación que metaboliza a las sociedades y reproduce su misma dominación desde la producción de la vida de las sociedades y subordina o subsume al mercado? Entonces, ¿cómo comprender la posibilidad de trascender esta lógica si estamos hablando de un mismo sistema que lo que ha hecho es transformarse en reiterados momentos, y una de las últimas transformaciones entonces vendría a ser la introducida por la Europa latina germánica de la cristiandad y esta inversión que opera para convertirse en un ego dominador de la otredad? Entonces yo creo que con estos elementos podemos ver la dimensión de la discusión que plantea José Romero Lozaco, el abordaje y la propuesta novedosa y con voz propia que está haciendo José Romero Lozaco, introduciendo elementos importantes, y además ver cómo entonces se puede discutir desde las propuestas del marxismo crítico, que en mi caso el horizonte epistemológico en el cual yo me posiciono, para ver entonces los vasos comunicantes y las discusiones en torno a los cuales se puede ir profundizando la misma discusión, el mismo programa de las historias globales del sur, y el programa al cual yo me adhiero, que es la comprensión de las distintas formaciones históricas que dieron culmino al sistema del capitalismo global. Entonces lo dejo hasta aquí para dar apertura a la conversación, al diálogo. Bueno, primero agradecer a Cedes por brindar la oportunidad de tener esta conversación. Yo creo que si algo falta en un país como el nuestro es la posibilidad de construir comunidad científica, comunidad académica, y creo que estos son los espacios que lo construyen. Es decir, no recuerdo quién era el que decía que justamente de aquellos maestros que se paseaban por el Rodolfo Quintero, que en Venezuela no existía comunidad académica, que eso de comunidad científica en Venezuela era una cosa, era poco menos que una entelequia. Y justamente por lo que señalaba Roger al inicio de su intervención, ¿no? Por la poca capacidad que hemos tenido para encontrarnos y para dialogar habiéndonos leído, ¿no? O sea, nuestra diferencia entre los intelectuales corren más por la vía de los chismes y las parejas que se intercambiaban, que por realmente tener una discusión
académica a partir de las lecturas que hacían de nuestra realidad y de lo que cada uno proponía. Entonces, en ese sentido, celebro este espacio porque creo que, entre otras cosas, no abundan y es un paso importante hacia esa construcción de una comunidad científica que pueda debatir los problemas que tenemos como sociedad, pero también cómo estamos desde esos problemas leyendo los problemas que tenemos como una sociedad inserta en un sistema global, ¿no? Entonces, de allí, pues paso a agradecerte, Robert, por la lectura que has hecho del libro. Siempre se agradece que lo lean a uno, que te hayas tomado el tiempo para hacer las precisiones que has hecho, que considero, digamos, desde la intención del libro, bastante en sintonía con lo que allí está propuesto. Has identificado estos dos ejes, ¿no? Estos dos desplazamientos desde la gran divergencia a la divergencia colonial y desde una lectura de la colonialidad anclada en lo que yo llamo el paradigma 1492 a una manera de ver la geografía histórica del sistema mundial o del sistema mundo mucho más amplia, que rompa las barreras de los horizontes que el difusionismo eurocéntrico nos ha impuesto. Entonces, dicho esto, sí, me gustaría comenzar por plantear que el libro es un prólogo. Es decir, es una obra en construcción. Roger decía que seguramente vendrán secuelas, aunque ahora mismo no podría ni siquiera dar spoiler sobre la secuela, en el sentido de que este libro surge como un intento de poner en orden algunas preguntas, más que producir algunas respuestas, aunque a lo largo de sus páginas voy tanteando o tentando al lector con algunas posibles respuestas o vías, caminos para responder ciertas preguntas que me movían en el libro. De hecho, esos dos desplazamientos que plantea Roger, que encuentra Roger en el libro, tienen que ver con un impasse mientras el libro se producía. La primera intención del libro fue entrar en este debate sobre la gran divergencia, ver qué se estaba planteando, que era un debate que en América Latina, y considero que sigue siendo en América Latina bastante desconocido, porque es un debate que se ha dado fundamentalmente en inglés, y que es poco lo que se ha traducido. De hecho, el libro de Gurdon Frank, su último libro en vida, que se tradujo al castellano como Reorientar, ha circulado muy poco, porque, bueno, ese libro del año 98, que se publicó en castellano en el año 2006 por la editorial de la Universidad de Valencia en España, que es una editorial que no circula por ninguna parte. Yo siempre, cuando cuento esto, cuento una anécdota con Teotonio dos Santos hace como 15 años, cuando empezábamos a transitar estos temas, donde en una visita que hizo a Venezuela tuve la oportunidad de conversar con él a raíz de lo que estaba planteando en la conferencia que dio, y le hacía una pregunta justamente sobre el libro de Gurdon Frank, porque él ahí en esa conferencia reivindicaba la figura de Gurdon Frank como una figura perteneciente a la tradición latinoamericana, y la ponía en discusión con Arrighi, ¿no? Y entonces yo le mencionaba este libro de Gurdon Frank del 98, repito, fue como en el 2010 más o menos, y el maestro Teotonio me dijo: es la primera vez que en América Latina me preguntan por ese libro. Y estamos hablando de ya ha pasado una década de su edición en inglés, ya ha pasado un lustro de su edición en castellano. Entonces son temas que en los que América Latina ha estado bastante marginal. Y ya no se digan los manuscritos póstumos, porque Gurdon Frank estaba preparando una continuación de ese libro cuando muere, y sus colaboradores Barry Gilsey y Denemark se hacen con los más de 2000 archivos que tenía su computadora y logran armar algo no parecido, pero lo que pudiera haber sido esa secuela, ¿no? Entonces esto lo cuento como anécdota porque un poco para poner
para ponerle color a esto que digo que es un debate que en América Latina sigue siendo muy marginal, por decirlo menos. Y el interés inicial de entrar en ese debate era porque la obra del maestro Dussel nos pone en la tesitura de tener que pasar de la crítica a la positividad, que es un poco también el recorrido que hace, ya hablaremos el viernes del libro de Roger, pero es un poco también el recorrido que hace Roger, es decir, pasar el momento de la crítica para construir ese orden nuevo que vendría después del orden que interpelamos con la crítica. Y haciendo justicia a aquello que decía el maestro Dussel, de que la historia es la epistemología subyacente a las ciencias sociales, que es algo que también recoge Roger, pues nos encontramos con la cosa de, bueno, cómo pensar el presente con la historiografía heredada. Y tendríamos que emprender un camino como el que emprende Dussel en el primer tomo de la política, y que ya lo venía trabajando en la ética, y que en la económica, en las 16 tesis de economía también lo vuelve a intentar, repitiendo ciertos patrones que incluso yo llego a criticar en el libro. Pero en la medida entonces que iba avanzando, que me iba encontrando con esta otra historia a la cual pocas veces tenemos acceso desde estas latitudes, de qué ocurría en el sur del Mediterráneo, por ejemplo, porque pensamos el Imperio Romano, y el Imperio Romano solo lo pensamos en el sur del Mediterráneo, en las tierras bíblicas. Es decir, porque bueno, un tipo llamado Jesús de Nazaret que vivió bajo el dominio del Imperio Romano en una zona del sur del Mediterráneo, entonces bueno, esa es la parte del Mediterráneo que nos aparece en esta historia del Imperio Romano. Luego viene una cosa que nos han vendido como la caída del Imperio Romano, muy eurocéntricamente, porque hay una continuidad del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla en 1453, que se obvia de la historiografía tradicional, y en ese sentido se nos olvida que mientras Roma iba diluyéndose en Bizancio, había una Roma al norte de África, había una Roma en el Levante que se estaba haciendo musulmana. Entonces no se puede comprender, por ejemplo, cómo en la Edad Media europea aparece la escolástica si no la ponemos en diálogo con que un personaje como Tomás de Aquino estaba respondiendo a Averroes. Es decir, no solo estaba fascinado por el comentador de Aristóteles, sino que estaba respondiendo a Averroes porque tenía que resolver el problema que significaba Aristóteles para una cristiandad que se había fundado en el platonismo, ¿no? Y en la medida en que uno fue avanzando por ese camino, comenzamos a encontrar ciertos y serios problemas en las categorías de análisis, como ha señalado Roger, ¿no? La categoría de análisis del sistema mundo tiene serios problemas, porque que incluso Wallerstein no logra resolver algunas cuestiones en su propia obra producto de esos problemas. Él hace una referencia muy esquemática, ¿no? Sistema mundos, economías mundos, mini sistemas, imperios mundos, pero ya desde el primer tomo se ven los problemas teóricos que tiene cuando utiliza como sinónimos economía, mundo y modo de producción, pero no explica exactamente bien por qué. Luego ya en los 80 va a tener, entre un segundo y tercer tomo, va a publicar unos textos en inglés donde empieza a trabajar la idea del sistema mundo como civilización, pero va a tener también problemas con el concepto de civilización por su origen decimonónico y todo lo que implica, sobre todo el evolucionismo que da vida a la noción de civilización, que hay un poco, sí diferiría con Roger con respecto a la idea de formación social, porque tengo la impresión, la intuición, porque no es algo que he trabajado a fondo aún, que esta idea de formación social desde el punto de vista histórico sigue reproduciendo los problemas inherentes a la idea de civilización, o a la idea de sistema mundo, pero más sobre todo a la idea de civilización, que al final termina construyendo como islas de humanidad
autárquicas que se construyen sin vinculación con otros pueblos, ¿no? Cuando la historia de los últimos 5.000 años nos va mostrando más, o por lo menos eso me parece a mí, una dinámica que con David Graeber llamaríamos esquizogénica, de esquizogénesis cultural, donde la civilización, y voy a usar la palabra civilización un poco porque nos entendamos, cómo se van co-creando en la medida en que interactúan e intercambian, ¿no? Y en esa co-creación pues hay unas que terminan siendo hegemónicas frente a otras. Entonces este recorrido es como decía, un prólogo donde planteo básicamente intuiciones. Coincido plenamente con Roger en que hay un tema con la escala. Hay que terminar de definir con qué escala trabajamos. Pero hay una primera escala que es ineludible, que es el Mediterráneo, y que las visiones del sistema mundo la eluden porque se quedan con el Mediterráneo del norte. Aunque Wallerstein en el primer tomo habla de España, y algunos autores como Javier García Fernández plantean que en palabras de Wallerstein ahí se produce la crisis del imperio mundo, cosa que yo discuto. Pero autores como Arrighi, tirando para su quinta porque es italiano, pone el énfasis en Génova y en Venecia, ¿no? Y plantea que el origen está en Génova y Venecia, y ahí comienzan los ciclos de acumulación, etc. Pero todos se olvidan del sur del Mediterráneo, todos se olvidan de lo que estaba pasando en el sur del Mediterráneo, se olvidan de las conexiones, y conexiones que para nosotros son vitales para entender incluso ciertos regímenes institucionales que se van a desplegar cuando se produce el asalto al Atlántico, ¿no? Yo menciono en el libro el caso de la encomienda, cómo la encomienda no solo implica lo que plantea, no solo Grofogel, sino que Grofogel toma de otros historiadores hispanistas, y es que la encomienda ya se desarrolla en la mal llamada Reconquista, sino que la encomienda es aprendida de los genoveses, y los genoveses aprenden la encomienda del mundo árabe, incluso preislámico, y que lo que se va a producir allí es una inversión de la institución comercial árabe en el marco de ese patrón de poder del que habla Roger. Entonces, más que hablar de transiciones, un poco el libro lo que busca plantear es un programa que nos invita a leer cómo esas inversiones se van produciendo. Y me sumo también al cuestionamiento que hace Roger en términos de pensar que el ego con Quiro es el que hace todo. El ego con Quiro es una característica del patrón de poder, pero ni es lo que define exclusivamente el patrón de poder, ni tampoco es lo que hace posible que ese patrón de poder se haga hegemónico. Yo lo que creo, y es parte del trabajo por hacer, es que lo que hace que ese proceso, ese patrón de poder se haga hegemónico, es que va adquiriendo la capacidad para ir fagocitando una serie de instituciones preexistentes e invertirlas, ponerlas de cabeza. Y al ponerlas de cabeza las fetichiza. Y ahí se abre una puerta interesante para plantear esta cuestión que sugiere Roger y que está de alguna manera de forma explícita en el libro, porque yo no me metí directamente allí, lo dejo entrever, esta diferencia entre capitalismo y mercado. Y cómo este patrón que tú identificas en tu libro en torno a la separación del valor de uso y el valor, implica una inversión también de las relaciones que solemos llamar de mercado. Lo que pasa es que allí la tradición eurocéntrica, incluso la que se plantea como crítica al eurocentrismo o crítica al capitalismo, se ha quedado anclada en una lectura de lo que ocurría en el norte del Mediterráneo y no ha hecho un ajuste riguroso con cuál era el tipo de comercio que había en el Mediterráneo en el momento en el que Roma comienza a diluirse, y estamos en un mundo primero donde el comercio fundamentalmente depende de China, sobre todo entre el siglo VIII y el siglo XIII, y luego como la expansión árabe musulmana mueve el eje, lo mediterraneaniza otra vez, el Mediterráneo se arabiza, y ahí hay operando unas lógicas que no pasan, unas lógicas de comercio, de mercado, que no pasan por las lógicas
que llamamos capitalista. Por ejemplo, en materia del contrato, que diríamos la venta de la fuerza de trabajo, en el mundo musulmán no estaba contemplado el salario, estaba contemplado una ganancia que era el resultado de la ganancia que producía la acción completa de producción e intercambio. Es decir, cuando se acordaba trabajar para otro, no se acordaba en base a un sueldo preestablecido, sino por el tipo de trabajo que tú realizas, el esfuerzo que realizas es un esfuerzo determinado y por tanto a ti te corresponde un porcentaje de la ganancia. Y quien pone el capital está realizando un esfuerzo, está realizando un riesgo y por lo tanto le corresponde un porcentaje de la ganancia. Eso, si lo queremos ver en el siglo XXI, eso lo llamamos cooperativismo. Pero cuando hacemos la lectura de lo que es de la historia del cooperativismo, nos dicen que el cooperativismo surge después de la Segunda Guerra Mundial, en una Europa destruida y tal, y buscando formas de reorganizarse, etc. Evidentemente los musulmanes no le llaman a esto cooperativismo, ni le llamaban cooperativismo en el siglo XIII, pero implica una lógica que se aproxima mucho a lo que nosotros llamamos cooperativismo y que operan en tesituras distintas a las relaciones de trabajo en el sistema capitalista. Otro elemento que menciona en el libro es cómo no se puede entender, por ejemplo, los fisiócratas sin entender el paso que ocurre en Ámsterdam cuando los jesuitas comienzan a traducir el Tao. Y cómo los primeros cantones suizos son el resultado de la aplicación de los textos que los jesuitas estaban, por su exilio, por su expulsión, traduciendo desde Ámsterdam. Entonces hay una línea que uno puede construir entre las traducciones del Tao y del principio del Wu Wei del taoísmo hasta el laissez-faire del liberalismo. Y se puede reconstruir esa historia de cómo va siendo reinterpretado y va siendo invertido el principio del Wu Wei del taoísmo. Entonces un poco la tesis del libro lo que intenta plantear como programa para ir cerrando y darle paso a Manuel y a Reinaldo es justamente abrir el camino para pensar, reconstruir una historia que lea esas inversiones. Porque reconstruyendo esas inversiones quizás podamos encontrar en otras tradiciones, en otras formas de experienciar la humanidad, vías alternas, vías para trascender el sistema actual. Seguramente habrá innovaciones, habrá invención, habrá novedad en aquello que hagamos para producir un salto, un sistema histórico distinto en el que nos encontramos. Pero esa novedad siempre va a estar cargada de aquello que somos nosotros hoy en el presente. Es decir, no podemos eludir lo que somos y lo que ha sido la humanidad. Entonces, en vez de recurrir a la lógica que al final nos lleva mucho el tema a entrar en la lógica moderna de producir un salto que es una ruptura total, de producir lo nuevo de la nada, de autocrearnos sin ninguna referencia. Un poco el camino que intenta proponer el libro es esta idea, como digo, de reinvertir las inversiones a partir de otras experiencias de humanidad que habrían, como decía Roger, otros futuros posibles que fueron truncados por la imposición del proyecto moderno, y en ese hacer experimentar con formas alternativas de experienciar la humanidad. Lo primero es expresar lo contento que me genera, la alegría que me genera que se dé este diálogo, que se den estas conversaciones, precisamente por lo difícil que pareciera lograr establecer los puntos, los diálogos, las diferencias necesarias en los textos en un momento en el cual hay varias personas escribiendo sobre las mismas temáticas y cuesta a veces tender esa
tender esos puentes y que se dé esa discusión. Y yo creo que ahí en ese caso, además, lo hemos hablado varias veces, yo tengo la intuición de que parte de lo que está haciendo CEDES es construir tradición en la medida en que dialoga, no solo porque es el término del seminario de tradiciones del pensamiento, sino que esas tradiciones aparecen en la medida en que se mencionen, se construyan. Y las tradiciones no existen por sí solas, existen cuando se articulan. Y no solo es tradición hacia el pasado, sino es tradición en el sentido mismo de ir tendiendo los puentes, dialogando con las generaciones que son resultados de determinados procesos y que han ido canalizando en obras lo que no es menor. Creo que no lo hemos dicho de alguna, pero creo que hay que decirlo, que estas obras, cuando uno las lee y entiende las biografías en alguna medida también, son el resultado de unos procesos que ocurrieron en Venezuela, que hicieron posible que se generaran estas investigaciones. Yo recuerdo cuando ustedes estaban organizando en el CELAR aquel seminario que dio Dussel sobre las 20 tesis de política, Roger y yo fuimos y teníamos que dar, Roger, 20 años, cuando nos fuimos a eso, más o menos, descubriendo, 2009, exacto, yo tenía 20 años, Roger tenía 19. O sea, estábamos descubriendo a Dussel por primera vez, yendo para allá, estaban ustedes organizando ese espacio, y estos textos, el de Roger y el tuyo en medida también, son resultado, tú lo mencionas en la introducción del libro, son el resultado de unas experiencias que al final son también, cuando uno lo piense como tradición, el resultado de cosas que ocurrieron aquí, de diálogos que se dieron acá, de cómo Venezuela fue centro de unos debates en esas 2 primeras décadas del siglo XXI, y hacerlo explícito va a ser importante para entender además cómo eso no quedó en el aire, quedó en va a ir sedimentando en textos que recogen esas discusiones, esos trabajos, y ponerlos a dialogar va a dar también luz sobre cuáles son las diferencias de esas discusiones, cómo se traducen cada una de esas experiencias teóricas en distintas obras con distintos enfoques, y ahí hay un gran valor en ese sentido de poder hacer explícito cómo distintas, incluso gente que no coincide directamente, pero también ha concluido o aterrizado en obra, que es, quieran o no decirlo, resultado de esas dinámicas y esos debates que se dieron en esas 2 décadas. Entonces ahí me parece valioso e importante decirlo. Por otra parte, aportaría o a la discusión, que me parece que es una discusión para darla, no sé si en este momento, el viernes, etcétera, pero ¿cómo hace uno para convertir también los espacios académicos en laboratorios de discusión y de debate? Va a ser importante. Yo lo mencioné el lunes, pero lo vuelvo a mencionar porque además corresponde a lo que estamos discutiendo. En la Escuela de Historia yo estoy dando la cátedra de formaciones socioeconómicas, y justamente ahí hay una discusión sobre no dar la materia por darla, sino sobre la actualidad, la vigencia de las unidades de análisis, de qué habla, cuál es la pertinencia, la capacidad expansiva o no de esas categorías, en la medida en que puedan o no explicar ciertas cosas o cómo entran en diálogo con otros temas. Y ahí siento yo estoy un poco más alineado o cercano a algunas de las cosas que plantea, o esta visión que plantea Roger allí de recuperación de esa categoría, porque además lo hemos discutido, pero recuperarla supone también revisarla, y pienso, por ejemplo, a partir de lo que tú decías, en cómo la recupera primero Iraida Vargas en aquel texto sobre ciencia y antropología, donde ella la trae de nuevo y además incorpora mundo de vida y modo de vida y modo de trabajo ahí en ese nivel, que Roger también las plantea, y ellos la usan en Historia Sociocultural de Venezuela. Mario utiliza formaciones de una manera justamente que, aunque no está explícito ahí, es novedosa, porque parecía que las formaciones incluso uno lo lee en algunos textos, parece que la noción de formaciones está exclusivamente anclada a entender cómo apareció el capitalismo en el norte de Europa. Incluso algunos teóricos afirman abiertamente que no se puede utilizar la categoría de formación donde no haya capitalismo, ya no corresponde a otros procesos. Mario las jala mucho más atrás y utiliza las formaciones para hablar sobre cómo se dan las formaciones recolectoras, las formaciones productoras de alimentos, etc. Y al hacerlo permite ampliar en una dimensión que creo que es la que Roger reivindica también, cómo esa elasticidad de formación permite que uno entienda justamente cómo la formación no habla de un proceso específico o no está anclada a un modo de producción específico, sino que ampliada hasta el nivel de modo de vida, uno puede entender cómo una determinada forma de producir subordina a las otras en una formación que no es unívoca, sino que la formación como espacio da la posibilidad, o pareciera que da la posibilidad de incorporar justamente esas dinámicas de cambio que no están en esa sucesión lineal, y ahí creo que hay un espacio de pensar justo, bueno, hasta qué punto se permite o no de esa posibilidad, qué hay detrás que es más
que está más abierto que que modo de producción, que tiene además muy mala fama por culpa de quienes la usaron como la usaron, pero formaciones puede ser en ese debate que hasta qué alcance tiene, en ese alcance que utilizaron Mario y Iraida Vargas, y incluso a la hora de pensar más allá de ese proceso, cuando uno lo ve, lo que tú decías, si uno lee el libro de Hoxban, de la forma, del prólogo que él hace al capítulo de los Grundrisse de Marx sobre las formas que preceden a la acumulación capitalista, ahí ya hay en los 70 ya hay una clara intuición abierta de cómo el marxismo ortodoxo no entendió eso, cómo en ese texto de Marx justamente las formas no se solapan, no hay linealidad, hay la comprensión, pero igual hay una idea del norte europeo, muy el norte europeo, relacionada con además esta categoría de modo de formación germánica que no tiene como mucha, que es muy sí, como se diluye, no se entiende muy bien con exactitud si es el feudalismo o es otra cosa. Pero ahí hay en ese debate también, o sea, cómo esa formación o cómo la categoría de formación permite entender la subsistencia de distintos modos de vida en el cual uno se hace hegemónico, pero no linealmente supone que desaparecen todos los demás, sino que existen como modos de vida distintos en ese proceso y que al final el objeto, si el objeto para pensar es este mismo proceso de cambio, la divergencia, el surgimiento del capitalismo, etcétera, bueno, ahí hay esa discusión sobre la unidad de análisis, tiene una vigencia igual y una pertinencia en la que en todo caso yo los invito a que pues, hagamos un laboratorio. Esa cátedra está abierta para hacer un laboratorio ahí de lo que queramos hacer con eso, porque hay que actualizarla, hay que pensar cómo. Y luego también en la posibilidad que hay, que uno la puede pensar de, bueno, ¿cómo hacemos con una licenciatura nueva de filosofía también que está obligada a pensar cómo se hacen esas lecturas en paralelo de tradiciones, de lugares, que no sean como un Frankenstein, sino que tengan coherencia? Pasa un poco lo mismo. Y ahí la oportunidad a través de estas discusiones de ir colectivamente pensando estos temas, que en particular yo agradezco que la existencia de sus obras y la existencia de este diálogo, porque creo que pueden ocurrir cosas interesantes en la continuidad de esa tradición. Es decir, hay un punto de llegada acá de eso que pasó en Venezuela en los últimos 20 años, a nivel de discusiones teóricas, prácticas, etcétera, que tiene ahora camino por delante mucho, creo yo. Y va a ser posible en la medida en que nos encontremos. O sea, encontrarnos va a permitir que eso sea más productivo y no sea una cosa aislada. Préstame el... Venga. ¿Te vas? ¿Te sientas? Oye, me quedo aquí. Ay, o sea, ahorita se sienta ahí, José. Mira, bueno, pero estoy hablándole a José, le voy a hacer una pregunta periodística, más periodística que otra cosa. Y digamos que de cara al auditorio, bien, ¿verdad? Y de cara al auditorio, me parece que una forma de invitar a revisar el texto, a leer el libro de José, esto pasa por, o aquí hay un intento de, ¿cuántos años después? 20 años. Es decir, aquí hay como una apuesta por un volver a los orígenes de lo que se conoció en su momento como el giro decolonial. Y bueno, fue llamado de distintas maneras en el transcurso de los años. Cuando yo pasé por ahí era el grupo Modernidad Colonialidad, ¿verdad? Así fue que se llamó, creo. Y es una lectura muy fascinante porque es es volver literalmente sobre el canon, ¿no? Sobre el canon de lo que es de lo que se considera el giro decolonial. Entonces aquí no hay como que es lo que uno está acostumbrado, ¿no? Bueno, a partir de nuestras lecturas de Rigg, de Wallerstein, de Dussel, de tal, planteamos este conjunto de cosas. No, aquí hay una discusión con Wallerstein, una discusión con Arrighi, una discusión con el canon, pues, ¿no? Eso me parece que que le da un valor adicional a esta obra y bueno, espero que digamos agregando eso que ya un poco Roger lo adelantaba, lo mencionaba,
provoque un poco más ir y revisar y leer y estudiar el libro, ¿no? Y la pregunta periodística para José, la divergencia, el concepto, específicamente el concepto de divergencia, la gran divergencia. ¿Cuándo se produce la gran divergencia? ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de gran divergencia y divergencia colonial? Sobre lo que creo que hay pocas dudas en relación a su ubicación, al momento en que se produce. ¿Y cuál es la potencia política de un... O sea, ¿por qué es importante determinar eso? Esto no es un juego de fechas. O sea, esto tiene implicaciones intelectuales, naturalmente, pero políticas importantes. O sea, ¿por qué...? Mira, Regal, tengo una palabra para comentar algo sobre eso. Sí, sí, por supuesto, hermanos, claro que sí. De hecho, creo que cerramos con Roger, ¿verdad? O no sé si quieres comentar de una, Roger, y más bien cierra José. ¿Te parece? Dale, dale, adelante, Roger. Fino, bien, bueno, entre todo lo que comentaron hay dos cosas. Primero, revalorizar la investigación de José Romero Lozaco. Él lo comentaba allí, que estas son discusiones muy poco conocidas en el continente, porque no se dan en castellano. Y yo creo que la obra de José Romero Lozaco, sin necesidad de adulaciones, es un producto bastante singular y único en Venezuela, pero también en el continente. Yo no conozco todo lo que se está produciendo actualmente en el continente, porque es humanamente imposible estar tan actualizado, pero yo creo que la forma en que plantea los debates, lo que recoge y las propuestas, merece una discusión bastante amplia el texto, y creo que tiene un valor bastante importante en términos continentales, porque además discute con ese canon del primer giro de colonial, proponiendo nuevos elementos de discusión, además proponiendo, aunque de manera, digamos, inicial, como él mismo lo dice, un programa de investigación amplio que convoca la discusión, ¿no? de lo que se conoce como programa de la historia global desde y de el sur. Entonces yo creo que eso valoriza bastante el texto. Por otra parte, con lo que le comentaba, ahí cuando José decía la frase esta de Dussel, ¿no? Que creo que es de uno de los encuentros de Caracas, de las escuelas de coloniales, que la historia es la epistemología que subyace a las ciencias sociales. Cuando uno se toma esto en serio y revisa no solamente las periodizaciones, sino los presupuestos, como hace José, de esas periodizaciones. Entonces tú discutes, por ejemplo, el surgimiento del mercado y lo desplazas porque ya no surgió con el capitalismo al mercado global. Cuando tú discutes las transiciones, entonces dejas de hablar de transición del feudalismo a capitalismo en una linealidad. Cuando discutes las unidades de análisis, como el Mediterráneo, como el mismo concepto de formación, de modo de producción, de sistema mundo, te quedas desarmado. Te quedas teóricamente desarmado para comprender esta historia global. Cuando tú vas viendo nuevos elementos históricos, nuevas investigaciones que se dan, y te das cuenta del desconocimiento que tienes de procesos como la expansión de lo que se llama como Imperio Mongol, o la expansión del mundo musulmán, etcétera, y lo que significaron durante cientos de años estas dos grandes civilizaciones o sociedades o formaciones o imperios. No hay una categoría ahorita que me venga a la mente para que sea precisa. Cuando uno ve todos estos elementos, te quedas teóricamente desarmado y te das cuenta que esa epistemología que manejaba te ha llevado a una incomprensión del proceso, no por comprender simplemente la historia, sino por comprender dónde estamos ahorita. Entonces, el valor de entender la gran divergencia es entender realmente qué fue lo que hizo posible que una sociedad como la latinogermánica de la extendida, que estaba enclaustrada en un muro al extremo occidente de todo un sistema interregional en cuestión de unos siglos, se convirtiera en la sociedad hegemónica de un sistema ahora sí mundial, con la integración de todas las sociedades originarias de América, ¿no?
Entonces, en la discusión de la divergencia, más allá de ponerle una fecha, aunque se pueda poner periodos aproximados, es ver realmente qué fue lo que ocurrió y por qué entonces podemos hablar de una hegemonía occidental. O sea, fue por un proceso de crecimiento interno propio de Europa o fue algo distinto a lo que nos ha contado precisamente esa historia de difusionismo europeo. O sea, ¿por qué? Porque esto nos permite entonces entender procesos actuales, como el declive occidental y el ascenso de China, como la persistente peso civilizatorio de la India, como el resurgimiento de Rusia luego, incluso del declive de la URSS. Hay una serie de procesos globales actuales que, enmarcados en lo que es la tradición histórica del modelo ario, no se comprenden, y cuando tú introduces entonces otros elementos de discusión, no solamente de la divergencia, sino de la divergencia colonial, es decir, mostrar cómo esta expansión no encontró un paisaje pasivo, sino una serie de agencias históricas y de estructuras históricas que, como dice José, invierte y, o diría más, subordina o subsume dentro de unas lógicas de acumulación distintas. Entonces, es pensarse en un sistema en el cual nosotros tenemos una localización que divinimos en una localización estructural de la cual queremos zafarnos, salirnos, y cuando volteamos la mirada, entonces, ¿cuáles son los referentes que nos permiten entender la posibilidad de trascender este sistema? Si ya no tenemos la lectura lineal de transición feudalismo, capitalismo, comunismo, si ya no tenemos la lectura lineal sobre la Edad Media, modernidad, si ya no tenemos la lectura lineal sobre el trabajo, las instituciones comerciales, monetarias, etcétera, como parte del capitalismo, sino como parte de un sistema anterior al capitalismo. Es decir, por eso te comento que uno queda desarmado teóricamente y comienza a ver entonces otras líneas posibles de desarrollo histórico, aunque la palabra desarrollo siempre tiene sus aristas, ¿no? O de alternativas a la conformación de sistemas globales. Y yo creo que el libro plantea mucho eso, ¿no? Sin querer, y creo que no es el proceso de texto, dar respuesta definitiva, introduce elementos de discusión importantes para repensarse todos estos elementos a partir de un programa que nos convoca a la discusión y al intercambio, ¿no? Y a la creación teórica y epistemológica en torno a estos temas. Yo creo que es uno de los valores de las discusiones, de ambas discusiones que plantea, o de ejes de discusiones que plantea el texto, del mismo texto y del el tema de entender entonces esta historia como epistemología y como precomprensión que tenemos cuando nos acercamos a la realidad. Sí, bueno, antes de contestar la pregunta de Reinaldo, que un poco ya la ha adelantado también en respuesta Roger, decir que en esta intervención Roger ha dado exactamente en el clavo en términos de las angustias que produjeron este libro, que son angustias existenciales que aparecen cuando uno se toma en serio aquello de la historia, es la epistemología subyacente a las ciencias sociales, que tiene como consecuencia además que si uno se toma en serio desde esa premisa una crítica al eurocentrismo, pues nos encontramos con que todas nuestras herramientas teóricas para pensar la realidad, para intervenir en ella, son derivadas de las agendas de secularización que Europa tenía en el siglo XIX. Con lo cual allí se nos aparece un mundo que sin hacer, digamos, un ejercicio comparativo que sería absurdo, resulta similar al paso de una mecánica clásica a una mecánica cuántica. Es decir, el universo que se nos abre cuando uno asume una crítica radical, o sea, una crítica que va a los límites al eurocentrismo, es que el andamiaje que tenemos no nos funciona. Y no nos funciona no por una premisa ideológica, es que no nos funciona porque no se ajusta a la realidad que nos está interpelando el día de hoy. ¿Qué sucede con la gran divergencia? La gran divergencia, como yo lo digo en el libro, como debate es un nombre, un término
que aparece a raíz de un libro que lleva ese título, que es el libro de Kenneth Pomeranz, que se publica 2 años después que del libro de Gurdon Frank, y que vale decir que ambos autores estaban dialogando mientras escribían sus libros. ¿No? Hay comentarios en ambos libros que dan cuenta de uno sobre otro y cómo leyeron los manuscritos cruzados para cada uno escribir lo que estaba escribiendo, ¿no? Pomeranz da un golpe en la mesa mostrando que las diferencias entre China y Occidente no son tan evidentes como la tradición nos ha hecho pensar, tanto la tradición, digamos, más liberal como una tradición ortodoxa que nos presenta a China como un despotismo oriental o de sociedad hidráulica, ¿no? por nombrar 2 tipos conceptuales que han permeado cierta tradición de la ortodoxia marxista. Y luego en el camino aparecen los trabajos de Angus Maddison, que hace unas series económicas y demográficas espectaculares, que terminan, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque creo que en términos de comunicación es el más potente. China en 1830 equivalía al 30% del Producto Interno Bruto Mundial, su economía. Y después de la guerra del opio cae a menos del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Y las guerras del opio se dan, ahorita está muy de moda en el discurso nacional hablar de las guerras del opio, presentando a Inglaterra como el primer narcoestado, pero es que las guerras del opio se dan en el marco de una comunicación por parte de la autoridad política china que le dice a su majestad de Inglaterra: ustedes no tienen nada que a nosotros nos interese salvo la plata. Y además prohíben el opio. Entonces se ve en una situación el Imperio Británico que no le queda otra sino lanzarse en lo que deriva en las 2 guerras del opio. Bueno, además no fue una, fueron 2. Y a raíz de ahí surge lo que en China llaman el ciclo de la vergüenza, porque justamente de 1850 a 1950 es el periodo más crítico para China, y además con esas series vamos a ver otra cosa, y es que se suele presentar el éxito chino como el producto de las reformas que se hicieron a partir de los años 70. Pero estas series muestran cómo ya había crecimiento económico a partir de los años 50. Lo que se ajusta a esta idea de que no es posible ese crecimiento económico y una apertura al mercado sin una previa disciplinamiento, sin un previo disciplinamiento de la población, que ocurre justamente durante la Revolución Cultural. Pero claro, en el debate hegemónico sobre China, que lideran fundamentalmente los liberales, para ponerse las medallas de que la apertura china es la que produce lo que China es hoy, juntar un fenómeno con otro no interesa por razones ideológicas. Entonces, en este debate la gran divergencia fue una patada en la mesa occidental en un momento en el que Occidente se está planteando qué hago con China. O sea, China ya viene, este libro fue publicado en el año 2000, o sea, China está allí, ya se proyecta como se proyecta. Se suponía que China no podía ser la que nos desbancara, porque el que se suponía que nos iba a desbancar era Japón. De hecho, en el largo siglo XX es lo que supone, por ejemplo, Arrighi. Y China se cruza por la izquierda de manera inesperada, sin verlo venir, y eso pone a la Academia del Norte Global en la tesitura de tener que preguntarse si el crecimiento económico, la prosperidad está vinculada a la democracia liberal, y sin la democracia liberal no es posible, porque ya estamos en un contexto en el que el Norte Global no reparte dictaduras por el planeta, sino que democratiza. ¿Cómo se explica China? Y entonces comienza todo este revisionismo histórico con respecto a la China. Desde la India responden y dicen: eso es sinocentrismo. Pues si nosotros tenemos una historia para también poder demostrar la importancia de la economía de la India, el imperio mogol, etc., que estuvo vigente hasta que Inglaterra destruye su industria textil. Pero claro, esta agenda sobre la gran divergencia es una agenda que, como la del siglo XIX, busca responder a los problemas del norte global. Y en ese sentido,
ahí fue cuando caímos como en un impasse en el proceso de investigación que termina en este libro, porque decimos, bueno, pero a nosotros no nos interesa responder las preguntas que se están haciendo en el norte global. A nosotros nos interesan las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros desde el sur global. En un contexto además donde, y tú estás dando, Manuel, das clases en la Escuela de Historia, donde se han puesto de moda las historias globales. Incluso en América Latina ya hace un par de años comienzan a aparecer, hay un libro, por cierto, recientemente publicado en Clarkson sobre historias globales, pero que lo que están haciendo estos libros recientes son básicamente sumarse a la ola de las historias globales desde el norte. Y entonces nosotros decíamos, eso tampoco nos sirve. Es decir, la idea de pensar, que es muy también antropológico esto y muy de David Graeber, de las interacciones humanas, pues nos lleva a pensar en procesos globales, pero no en procesos globales como se están pensando desde el norte. Entonces por eso introducimos esta idea de historias globales desde el sur, y contraponiendo esta idea de gran divergencia, que es, en términos del giro descolonial, una discusión de diferencia imperial, de diferencia entre potencias, a hacer el giro hacia la diferencia colonial. Entonces a lo que a nosotros nos interesa no es cómo asciende una potencia y se hace económicamente y veremos si culturalmente hegemónica, sino cómo en ese proceso se subordinó al resto de la humanidad a unas lógicas de poder específicas. Y en ese sentido damos el salto y decimos, a nosotros no nos importa la gran divergencia, nos importa un proceso de larguísima duración, que es lo que llamamos divergencia colonial. Y por larguísima duración, lo colocamos con elísima para diferenciarlo de la larga duración braudeliana que separa en el largo siglo XVI. Porque para nosotros el proceso comienza en Nicea. Para nosotros el proceso comienza cuando una secta cristiana, que era la más fundamentalista de todas, porque era la más literalista, se hace ideología de Estado. Y a partir de allí se funda una antropología que luego va a tener que hacer frente, como decía en mi intervención anterior, a los problemas de haber fundado una antropología agustineno-platónica cuando Aristóteles les revienta en la cara, producto de la arabización del Mediterráneo. Y es solo ese tenerse que enfrentar a Aristóteles, y un poco de las líneas de trabajo que se hablan en el libro, es la de pensar que la escolástica fue una reacción al Islam. No fue la escuela racionalista de la cristiandad, no, fue la reacción al aristotelismo del Islam, pero solo en el colapso que hace Tomás de la revelación y de la razón es posible que luego, en una revuelta interna de la propia cristiandad, la revelación quede subordinada a la razón hasta el punto de diluirse y de pretender haber desaparecido de la discusión, que es lo que implica la secularización, que es un fenómeno exclusivo del siglo XIX. Es decir, hablar de la secularización antes me parece que no se ajusta a la data histórica. El propio Newton asumía que lo que deducía como fuerza era una demostración de la existencia de Dios. Es en la segunda mitad del siglo XIX donde esta secularización se produce, donde en el campo de la economía, por ejemplo, se rompe con una economía moral propia de la economía clásica. Es decir, Adam Smith tenía preocupaciones morales, Ricardo tenía preocupaciones morales, Malthus tenía preocupaciones morales. Es decir, la demografía de Malthus implicaba entender, como entendía también Adam Smith y Ricardo, que el crecimiento no era infinito, que el crecimiento tenía unos límites y esos límites estaban asociados a los recursos y la posibilidad de que esos recursos mantuvieran a una población determinada. Esa idea de límite desaparece, pero solo puede desaparecer cuando el infinito ha sido encarnado secularmente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Mientras el infinito siga siendo el Dios de Smith, siga siendo el Dios de Newton, porque el Dios de Smith y de Newton es el mismo, el infinito todavía no puede ser encarnado.
Pero esa encarnación del infinito en lo humano, como digo, solo es posible una vez que Santo Tomás o Tomás de Aquino ha hecho el colapso entre la razón y la revelación. Por lo tanto, hablamos de una larguísima duración, de un proceso de conformación de un patrón de poder que a mí cada vez me cuesta más llamarlo sistema mundo por los problemas que encuentro en los planteamientos de Wallerstein, por eso llego hasta decir un patrón de poder que tiene una expresión económica, una expresión cultural, una expresión social, una expresión ética, etc. Y eso creo que ajustándose mejor a la data que tenemos, a la fuente histórica que tenemos, puede producir un análisis más acertado de qué cosas están ocurriendo en el mundo hoy, como lo planteaba Roger también en su última intervención. Dicho esto, para no alargarme más, e invitarlos a que lean el libro, esperando que en algún momento el libro esté disponible en Venezuela, pues no me queda otra cosa sino volver a agradecer a Cedes y a Reinaldo por la invitación, y a Manuel, que fue además el gestor de la idea de, según entiendo, Correcto. ¿cómo se dice? El derecho, el autor intelectual de este encuentro. Es correcto. Bueno, ponete la cara, Rojo. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias por todo. Todo salió muy bien. Nos vemos el viernes. Buenísima toda la discusión. Seguimos el viernes. Prepárate para el viernes. Ahora te toca a ti. Seremos inclementes. como es debido. Bueno, muchísimas gracias, José, hermano.